Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a hablar de uno de los mejores westerns de los últimos tiempos. Una película que se puede considerar como la obra cumbre del último o uno de los últimos directores que filman al estilo clásico de Hollywood junto con Steven Spielberg y junto con Peter Jackson. Aunque a Peter Jackson ya prácticamente se puede decir que no está en activo, hace ya 8 o 9 años que no hace una película. Y se puede decir que el director y la película de la que vamos a hablar esta noche son prácticamente como unos animales en extinción, se podría decir. La película o el género el que pertenece esta película fue un género que durante las décadas de los 60, 70 y 80 se puede decir que fue un género que estaba prácticamente agonizando. Se hacían muy poquitas películas de este género, pero se puede decir sin temor a equivocarse que en 1990, cuando Kevin Costner hace Bailando con Lobos y cuando en 1992 Clint Eastwood estrena esta película, se puede decir que abre como una nueva etapa para el género del western, realmente con dos grandes obras maestras. La película de la que vamos a hablar esta noche largo y tendido porque así lo merece y porque es nada más y nada menos que la mejor película de su director con diferencia, para mi gusto, y que se puede decir que sabe y que huele a clasicismo a kilómetros, es nada más y nada menos que Sin Perdón, de Clint Eastwood, del director Clint Eastwood, y protagonizada por él mismo, por Gene Hackman, por Richard Harris y por Morgan Freeman en los papeles principales. Hablar de Sin Perdón es hablar prácticamente de una de las últimas películas que están filmadas al estilo clásico de Hollywood. Y eso que Clint Eastwood a lo largo de su carrera, tanto de actor como de director, se ha ido fijando en otros directores, en otros estilos, como por ejemplo Sergio Leone o como por ejemplo Don Siegel, del que se puede decir que aprendió absolutamente todo. Don Siegel fue el director que dirigió a Clint Eastwood en Harry el Sucio, en aquellas películas de los años 70, cuando ya era una estrella, cuando había saltado a la palestra, prácticamente al firmamento de Hollywood en los años 60, gracias a aquellas películas, a aquellos spaghetti western que filmó con Sergio Leone, como El bueno, el feo y el malo, que ya la tenéis comentada prácticamente aquí hace ya muy poquito en el canal, como también como Por un puñado de dólares, etc. Todos estos títulos que le dieron fama a Clint Eastwood, que le catapultaron como estrella y sobre todo como actor. Pero también Clint Eastwood se dedicó a partir de los años 70, 60 y tantos, 70 y tantos, a la dirección, empezar en el complejo arte de lo que es la dirección de películas. Y se puede decir que del director de Don Siegel, el director que le dirigió, ya os digo, en Harry el Sucio, se puede decir que lo aprendió absolutamente todo, como dirigir secuencias de acción, como dirigir tiroteos en western, es decir, cómo planificarlos, cómo enfocarlos. Pero se puede decir sin temor a equivocarse que en esta película, en Sin Perdón, y el estilo que luego ha ido desarrollando Clint Eastwood a lo largo de toda su carrera, poco prácticamente o nada tiene que ver con sus maestros, como fueron, ya os digo, Sergio Leone y Don Siegel. Se puede decir que el estilo cinematográfico que tiene Clint Eastwood está mucho más cercano, ya os digo, al estilo clásico, al estilo, por ejemplo, de directores como John Huston, como John Ford. También algunos aspectos puede tener de Sergio Leone, pero Sin Perdón, por ejemplo, es un western que huele a clasicismo a kilómetros. Tiene muchos más puntos en común esta película con otros western o con otras películas del director de Maine, es decir, con John Ford, que en realidad aspectos en común, por ejemplo, con las películas dirigidas, sin ir más lejos, ya os digo, por Don Siegel. Es decir, Clint Eastwood se puede decir que es el último o uno de los últimos directores clásicos que tiene Hollywood, que se apoyó en los directores de los años 60 y de los años 70 para ir a aprender su técnica cinematográfica, pero que cuando esa técnica ha ido evolucionando a lo largo de los años, prácticamente Clint Eastwood se ha ido declinando mucho más hacia lo que es el clasicismo del cine, a cómo encuadrar, o como mejor dicho, cómo planificar las secuencias, cómo representar o cómo presentar, mejor dicho, a los personajes, cómo hacerlos evolucionar, darle esa importancia a lo que es los decorados, el paisaje, la banda sonora. Todo eso bebe mucho más del estilo clásico que del estilo un poco más moderno, contemporáneo, como las películas de Sergio Leone o como Don Siegel. Para mí, Sin Perdón ya no es solo
su obra maestra, su mejor película. Es que dentro de todo lo que es la filmografía que tiene Clint Eastwood, es la película mejor dirigida que tiene de su amplia filmografía, y eso que tiene títulos extraordinarios, como, ya os digo, El jinete pálido, como Los puentes de Madison, como Bert, como Cazador blanco, Corazón negro, como Medianoche en el jardín, El bien y el mal, como Banderas de nuestros padres, como esa maravilla que es Cartas desde Iwo Jima. Es decir, de todas estas grandes películas que se pueden catalogar prácticamente todas como joyas de la cinematografía, yo creo que Sin perdón sobresale por encima de todas ellas, y no porque la película sea clasicismo puro, sino porque es en la que demuestra Eastwood, digamos, un estilo muchísimo más depurado en lo que se refiere a narración, a control del tempo narrativo, a lo que se refiere al ritmo y lo que es sobre todo la presentación de personajes. Muchas veces en los vídeos aquí del canal yo os expongo que los directores del cine actual deberían de aprender un poquito de los directores clásicos a la hora de presentar los personajes y hacerlos evolucionar, porque realmente, como los directores clásicos, no había ningunos a la hora de que el espectador se pudiera identificar con ellos por la sencillez realmente con la que presentaban a todos los personajes. No había una vuelta de hoja, no había una manera retorcida de captar al personaje, sino que siempre los directores clásicos, como John Ford, sin ir más lejos, en el que esta película bebe mucho del western de John Ford, se puede decir que en esa sencillez estaba la grandiosidad de esos directores. Es decir, cómo hacer fácil realmente lo que era muy difícil. Y en esta película Clint Eastwood, tanto como actor como director, alcanza un nivel de excelencia que no había alcanzado ni hasta el momento, ni que luego alcanzaría, aunque luego, evidentemente, pues filmó otras grandísimas películas como todas las que os he ido mencionando. Pero realmente yo creo, sinceramente, y desde un punto de vista objetivo, porque a mí hay otras películas de Clint Eastwood que me gustan más, como por ejemplo El jinete pálido a mí me gusta más que Sin perdón, pero yo tengo que admitir que Sin perdón es un producto mucho más limpio narrativamente, mucho más claro, más cristalino y sobre todo muchísimo más depurado. Como os he dicho, es Clint Eastwood junto con Steven Spielberg, al menos los directores que están en activo, el último de los grandes, por así decirlo, directores que filman al estilo clásico. Y cuando me refiero al estilo clásico, me refiero, ya os digo, a la manera tan sencilla que tiene de presentar a los personajes. Ahora hablaremos largo y tendido de todo esto cuando hablemos de lo que es el argumento, incluso la parte técnica, que bebe mucho de los western clásicos, de la presentación y de evolución de los mismos, de las emociones, de los sentimientos de los personajes, y también hasta cierto punto, ¿cómo os diría yo?, un tanto desmitificador. Es decir, Sin perdón es una película que no parece un western, digamos, del montón. Del montón me puedo referir, evidentemente, un western de estos que se filmaron tantísimos en la época de oro de Hollywood y que a lo mejor ya han podido pasar a ser clásicos. Y factores, por ejemplo, como lo que es la violencia, como lo que es, por ejemplo, pegarle un tiro a una persona, tiene consecuencias realmente horribles, emocionales, para todos los personajes de la película. Todos ellos marcados por un pasado, que eso también es muy de western clásico, pero sobre todo a la hora de evolucionar los personajes. La película estuvo filmada en el año 91, la filmó, si mal no recuerdo, en Alberta, en Canadá, Clint Eastwood, y tiene un reparto absolutamente extraordinario. El mismo Clint Eastwood es el protagonista, pero luego tiene a Morgan Freeman, a Jim Hackman y a Richard Harris, que son 4 personajes, digamos, las 4 columnas que tiene esta película, y que todos ellos, al igual que en los western clásicos, todos ellos tienen un pasado que está expresado, digamos, por la personalidad que ellos tienen, es decir, ese pasado les ha marcado muchísimo, y sobre todo por la evolución de los mismos, ya que esta evolución que tienen los personajes, el arco dramático, el arco narrativo y dramático que tienen los 4 personajes, viene marcado por todas las acciones pasadas que ellos tuvieron. Sin ir más lejos, el protagonista William Munny, interpretado por Clint Eastwood, que vive en una granja con sus 2 hijos pequeños, pero que en el pasado fue pues un forajido realmente muy temible y muy temido, porque era capaz, como él mismo dice a lo largo de la película, de matar a mujeres, a niños, de descarrilar, hacer descarrilar trenes, de robar bancos, de matar a diestro y siniestro. Como él dice en una de las secuencias de la película, mataba a todo aquello que estuviera vivo y se moviera. Es decir, que ya desde el primer momento el personaje protagonista, Clint Eastwood, ya tiene un pasado, pero ese pasado
digamos que lo hermana mucho con los otros personajes de los western clásicos, sin ir más lejos, el ejemplo que yo siempre os digo, pero que siempre digamos que es como la tabla, o mejor dicho, el espejo en el que van a verse todos estos directores que han filmado western, que es Centauros del Desierto. Ethan Edwards era un personaje que tenía un pasado debido a ese odio, por ejemplo, que tiene a los indios, donde ha estado durante tanto tiempo, realmente después de la Guerra de Secesión. Es decir, al igual que los grandes héroes de los western, tiene un pasado. Y William Munny lo tiene de una manera realmente muy exacerbada. También lo tiene el personaje de Morgan Freeman, que es su socio, por así decirlo, pero que era perfectamente consciente de todo lo que había hecho William Munny. Es decir, era como su compañero de juergas en ese sentido. Pero también lo tiene el personaje de Little Big, que es el personaje de Gene Hackman en el pueblo de Big Whiskey, en el que se desarrolla la acción de la película, y que además es el sheriff, pero es que es un sheriff que también tiene un pasado realmente tremendo, porque se puede decir que es el villano de la película y además es un terrible asesino también. Pero también lo tiene el personaje de Richard Harris, que al llegar al pueblo de Big Whiskey se encuentra con Gene Hackman, con Little Big, que también le conoce del pasado. Es decir, que habían sido como una especie, como diría yo, como de, entre comillas, como compañeros de juerga en ese viéndolo desde ese punto de vista. Por eso os quiero decir que, sin perdón, ¿por qué huele a clasicismo? Porque dentro del western clásico, los personajes, los héroes o los antihéroes, como lo querramos ver, evidentemente el personaje de William Munny, si ha tenido en el pasado, ha matado a mujeres, a niños, ha hecho descarrilar trenes, provocando también muchas muertes, evidentemente no puede ser un héroe. Pero claro, es el héroe desde el punto de vista de Clint Eastwood en esta película, porque se supone que eso ya pertenece al pasado y lo ha dejado atrás. Por lo tanto, su personaje es un héroe y no un antihéroe. Pero ese, digamos que es uno de los rasgos principales de que Sin Perdón, al igual por ejemplo que en el caso de El jinete pálido, huele a clasicismo realmente a kilómetros, como ya os he dicho. También evidentemente huele a clasicismo Sin Perdón desde el punto de vista en la evolución de los personajes, porque todos ellos seguían por emociones hasta cierto punto, o las emociones les condicionan dentro de lo que es el devenir de los acontecimientos. Eso también, por ejemplo, viene mucho dado de las películas de John Ford. En El hombre que mató a Liberty Balance, el personaje de James Stewart se queda realmente en el pueblo sabiendo que su vida está en peligro porque está enamorado del personaje de Vera Miles. Es decir, digamos que las emociones y los sentimientos también son protagonistas en este western Sin Perdón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y algo que os he dicho anteriormente, la violencia no es gratuita. El personaje de Scofield Kid, este chico que va a la cabaña donde vive al principio de la película William Munny con sus hijos, no ha matado prácticamente a nadie, es decir, no ha matado a nadie en su vida. Pero cuando, por ejemplo, en esa secuencia en el que descerraja varios tiros a uno de esos forajidos que le pilla en la letrina, en el que está sentado, y que le pega 2 o 3 tiros prácticamente a quemarropa, luego él como reacciona, luego coge la botella de whisky y empieza a beber, como diciendo es que no había matado absolutamente a nadie, os había mentido, le había mentido al personaje William Munny, también al personaje de Ned en la película. Y entonces él se siente completamente como fuera de sí, no sabe lo que ha hecho y las consecuencias psicológicas van a ser muy duras para él. Porque dice, es que no había matado a nadie. Dice, ¡ay, Dios mío! Y intenta beber esas penas con el alcohol. Por lo tanto, las emociones y los sentimientos derivados de la violencia en esta película, evidentemente una violencia que no es gratuita porque les marca a los personajes, no es como un western, digamos, normal y particular, en el que viene lo que es el vaquero de turno, pega 4 tiros a los indios o a otros forajidos y se queda tan pancho. Aquí no. Aquí se puede decir que matar a un hombre tiene una serie de consecuencias. Y cuando incluso el personaje de Ned, interpretado por Morgan Freeman, con su escopeta va a apuntar a uno de esos forajidos de la película, a uno de los villanos, y le va a pegar un tiro, no es capaz de hacerlo, dice, mirando muy seriamente a Clint Eastwood, dice, no puedo hacerlo. Por lo tanto, es una película donde la violencia, ya os digo, no es gratuita. Por eso digo que Sin Perdón es un western completamente desmitificador, porque no se apoya en el mito del héroe que viene a un pueblo que se encarga de matar a todos los forajidos, a todos los matones que hay allí. No, sino que realmente matar en esta película
se puede decir que tiene unas consecuencias. Y claro, cuando tiene unas consecuencias en esta película y en otras no, lo que está es desmitificando lo que es, digamos, las bases del western de toda la vida. Por eso tengo que decir que Sin Perdón también huele a clasicismo en lo que se refiere al control y al manejo y al uso de lo que son las emociones y los sentimientos, tal y como lo hacía también John Ford en sus películas. Por eso tiene un trasfondo clásico esta película. Para mí se puede decir que también en la dirección de lo que es todo lo que es la película, como os comenté en el vídeo de preguntas y respuestas, es la película mejor dirigida de Clint Eastwood porque todos los elementos que conjugan en ella están realmente homogeneizados y controlados al milímetro. Las interpretaciones, todas ellas, rayan a un gran nivel. Todo lo que es la puesta en escena, a veces muy austera, pero absolutamente ejemplar, es magnífica. El tono sombrío de todo lo que es el film, y sobre todo ese tono sombrío que va tornándose en lo que es la película cada vez como más oscura. Es decir, cada vez, digamos que va teniendo la película más protagonismo de las noches, es decir, de lo que es la etapa, las etapas nocturnas que de las etapas diurnas. Al principio de la película, prácticamente, si os dais cuenta, todas las secuencias son de día, pero al final de la película, la mayoría de las secuencias prácticamente se van desarrollando casi todas de noche. Por lo tanto, el tema, lo que es la puesta en escena, va oscureciéndose, al igual que va oscureciéndose la memoria o la conciencia del personaje de Clint Eastwood, de William Munny. Esa persona que, digamos, que ha sido como salvado por su mujer, se casó con una mujer que le quitó de esa vida tan terrible que llevaba y le convirtió en un hombre de familia. Pero que también esta película tiene como cierto halo de nostalgia el personaje de Clint Eastwood. Si os dais cuenta, cuando Scofie Kid se aleja de lo que es su casa al principio de la película, vemos que Clint Eastwood le mira pues como una especie como de envidia o de nostalgia de lo que fueron los antiguos tiempos para él, que él reconoce que fueron terribles. Él se puede decir que su mujer le ha salvado, le ha sanado de toda esa gran maldad que llevaba por dentro. Pero también hasta cierto punto añora, tiene nostalgia de todas esas aventuras que él tenía cuando él estaba soltero, cuando bebía y cuando mataba a diestro y siniestro. Es decir, que también es como, digamos, un canto, esta película, un canto como a la nostalgia del viejo western, de los forajidos, de todo lo que eran los ladrones, de los asaltadores de bancos, de los asaltadores de trenes, es decir, como añorando un poco esa anterior vida que tenía William Munny. La verdad es que en ese sentido, Sin Perdón es una película que tiene muchísimas capas de significación. Es decir, tiene como una gran poliedría, muchas caras, se puede interpretar desde muchos puntos de vista. Se puede interpretar como la historia de un hombre que es renovado por su mujer, se puede interpretar como un canto a la nostalgia del viejo western, se puede interpretar como una película desmitificadora en lo que hace es dejar o intentar dar de lado a todo lo que son las bases establecidas del western clásico, aunque luego tira mucho de ellas, para convertirse en un western, digamos, como desmitificador y hasta cierto punto crepuscular. La presencia del ferrocarril, por ejemplo, así lo atestigua. Es decir, la presencia del ferrocarril siempre en los western ha sido un elemento crepuscular. Es decir, cuando llega a lo que es el ferrocarril, al viejo oeste, al Far West, a lo que llega a los pueblos, a las ciudades, evidentemente es la llegada de la tecnología, por así decirlo, la llegada de lo moderno, y todo ello simboliza, digamos, como la destrucción del viejo western, así decirlo, el viejo oeste, y la llegada de una era moderna, lo que ocurría, por ejemplo, en Hasta que llegó su hora, de Sergio Leone, un elemento que yo creo que Clint Eastwood ha tomado aquí un tanto como prestado. También se puede decir que es la película mejor interpretada de todas las que ha dirigido Clint Eastwood. Gene Hackman se llevó el Oscar al mejor actor de reparto en esta película, pero yo creo que ese Oscar al mejor actor de reparto se lo podría haber llevado perfectamente también Richard Harris como Morgan Freeman. Toda la interpretación de lo que son los personajes está a una altura absolutamente maravillosa, pero sobre todo es una gran interpretación, una gran labor de Clint Eastwood. Es decir, yo creo que Clint Eastwood es un actor, una estrella, que yo creo que va a pasar más a la historia del cine por director, por todas las grandísimas películas que ha dirigido, que como actor. Pero como actor hay que reconocer que también tiene papeles absolutamente magistrales. Ese hombre sin nombre, en teoría, que destacó en la trilogía del dólar, el Harry Callahan, Harry el sucio, de la película de Don Siegel,
también el William Munny de Sin Perdón, el personaje, por ejemplo, ese fotógrafo del National Geographic que fue en Los Puentes de Madison, y además todo con interpretaciones absolutamente maravillosas. También la interpretación que hizo en $1 Million Baby, que hizo prácticamente 10 años o 12 años después de esta película. Se puede decir que Clint Eastwood también se ha ido convirtiendo o ha ido pasando de estrella a actor de una manera bastante paulatina, pero absolutamente grandiosa. Y yo creo que en esta película hace una interpretación también muy deudora de lo que es el Oscar. Yo creo que podría habérselo llevado cualquiera incluso. Es la película también, dentro de lo que es mi gusto, aquí ya entramos un poco en el plano de lo subjetivo, pero también un poco objetivo, la película, me voy a arriesgar a decirlo, mejor fotografiada o mejor planificada de Clint Eastwood. Todo lo que son los encuadres, todo lo que son los exteriores son absolutamente magníficos. Incluso la película, si os dais cuenta, abre y cierra con el mismo fotograma para cerrar el círculo, es decir, tiene como una estructura narrativa circular en ese sentido. Porque si os dais cuenta, todo lo que es el principio de la película, sale ese plano, que prácticamente es un anochecer o un amanecer, en la que Clint Eastwood está cavando algo cerca de su cabaña. Seguramente es la tumba para su mujer. Ahora hablaremos del argumento y de la mujer, porque también me parece un elemento indispensable para lo que es el devenir de los acontecimientos y sobre todo de la evolución del personaje de William Munny, de Clint Eastwood. Y la película cierra también con esa casa y con ese árbol junto a la tumba de lo que es Claudia, la mujer de Clint Eastwood, como dejada, como abandonada. Pero todo ello tendrá realmente un porqué. Sin Perdón yo la veo también como una especie de gran epopeya de los sentimientos, porque William Munny es un personaje que empezó, yo os digo, siendo un forajido, pero dentro de lo que es, y ya hablando del argumento de la película, apareció una mujer en su vida llamada Claudia Feathers. Claudia, como él dice, que se puede decir que le rescató de todo ese mundo de muerte y de destrucción que él iba prácticamente asolando los pueblos del viejo oeste. Es decir, a William Munny, como dice Scofield Kid al principio de la película, dice: ¿es usted el William Munny que mató a mujeres e hijos, a mujeres y niños? ¿Es usted el William Munny que hizo descarrilar ese tren? Claro, los hijos que están, ese niño, esa niña tan rubitos que están en la cabaña junto a su padre, junto a Clint Eastwood, a William Munny, se quedan como muy pensativos diciendo: ¿de qué está hablando realmente este hombre a mi padre? Pero claro, esos niños no saben nada de lo que era el pasado de William Munny. Y claro, se quedan como muy, emocionalmente no diría como tocados, pero un tanto sorprendidos porque parece que no estaban describiendo realmente a su padre. Su padre, pues se ha dedicado a ser una especie como de granjeros, tiene unas cuantas gallinas, tiene pollos, tiene una serie de cerdos, allí cerca de lo que es su pequeña casa, que es como una especie como de pequeña granja que tiene allí. Prácticamente como en la nada dentro de lo que es una gran y amplia estepa. Luego hablaremos de lo que es también la importancia de lo que es el decorado y sobre todo el paisaje, porque es otro elemento completamente clasicista, del clasicismo cinematográfico dentro de este film. Y claro, esos niños se quedan completamente obnubilados. Y es que en el estado de Texas, una serie de vaqueros, después de venir, hipotéticamente hablando, de un trabajo, han entrado dentro de un salón, dentro de lo que es el burdel con las prostitutas, y a una de ellas se puede decir que, digamos que la han marcado, haciéndole una serie de cortes con un cuchillo, con una navaja, en la cara, en los brazos, en el cuerpo, y estas prostitutas pues se ofrecen una recompensa debido, digamos, al estatismo que tiene el sheriff de ese pueblo, interpretado por Gene Hackman, que es Little Big, ante lo que ellas no pretenden, sino que ellas consideran lo que es un agravio a lo que es su trabajo y a lo que es evidentemente su permanencia allí. Y claro, pues el personaje de Gene Hackman, el sheriff, le quita por completo pues importancia a todo ello. Entonces ellas lo que hacen es ofrecer $1000 digamos, a aquellas personas que encuentren a esos forajidos, por así decirlo, a esos vaqueros que han marcado ya prácticamente de por vida a su compañera. Y de esto que, pues, Scofield Kid, este chico que llega a la granja de William Munny, se hace eco de todo ello y pretende que William Munny sea su socio. Lo que pasa es que este chico tiene una serie de limitaciones físicas importantes, es decir, tiene problemas de la vista
muy agudos. Por eso llama realmente a William Munny, porque él sabe que había sido un gran asesino en lo que era su vida pasada, pero no cuenta de que William Munny ha cambiado por completo. Claudia, su mujer, le ha dado la vuelta a la tortilla. Y es que además el personaje de Claudia en esta película va a ser, por así decirlo, un personaje que no va a aparecer en ningún momento, pero al igual que el Drácula, ya os digo, por ejemplo, de Christopher Lee en la saga de la Hammer, que no aparece muchas veces, pero es como un personaje que está como siempre presente, porque es el que va a condicionar a William Munny. Es el que incluso él, estando enfermo, cuando va a este pueblo con el personaje de Morgan Freeman y con Scofield Kid, pues cae enfermo después de una lluvia que les ha caído encima. Él está enfermo y claro, pues él empieza un poco a delirar y a llamar a su mujer y a decirle a su personaje, su amigo, a Morgan Freeman, a Ned Logan, le empieza a decir: es que creo que he visto a Claudia, creo que he visto al ángel de la muerte, pero Claudia me protege. Es decir, él actúa como realmente como si Claudia, como si su mujer estuviera viviendo realmente. Es más, cuando él se va de la cabaña con Scofield Kid, mejor dicho, se va de la cabaña primero a dar el aviso a Morgan Freeman, con el que es su socio, con Ned. Ned pues siempre le va preguntando: ¿nunca has ido al pueblo a intentar desahogarte como eres un hombre y todo esto? Y dice: no, porque es que prefiero quedarme en casa, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Incluso cuando él cae enfermo y se va recuperando en esa cabaña alejada del pueblo de Big Whiskey, Delilah, que ha sido la prostituta que han marcado, le dice de darle un servicio gratuito. Él dice: no quiero hacerlo contigo en absoluto. Y ella dice: bueno, claro, es que comprendo que mi rostro marcado. Dice: no, por favor, si usted es muy hermosa, es muy bella, realmente es la más guapa de las actrices de las que hacen de prostitutas, pero claro, ella tiene los maquillajes de todo lo que son los cortes y todo esto. Y claro, como está marcada ya, tiene cicatrices de los cortes, le dice William Munny, dice: no, es que no me quiero acostar contigo porque realmente tú tengas en tu rostro esté marcado, sino porque se puede decir así, si me permitís el inciso a esto, que William Munny también tiene marcas, pero no las tiene físicas, las tiene psicológicas, las tiene emocionales, las marcas de haber perdido a esa mujer que le dio la vuelta a la tortilla a su vida, que le transformó de ser un hombre odiado, temido y odioso, y temeroso temido por todo el mundo, a ser un hombre de familia. Y es tal, digamos, la marca que le dejó Claudia, que él es completamente incapaz de serle infiel, incluso cuando cuando Claudia ya está muerta. Y entonces, claro, le dice Delilah, dice: bueno, claro, es que lo puedo comprender. Dice: además me gusta usted porque no todos los hombres que he conocido han sido fieles a sus mujeres, aunque luego Delilah se enterará un poco de oídas que la mujer del personaje de William Munny no está realmente viva. Pero es admirable en ese sentido como el personaje de William Munny, como Clint Eastwood, tiene realmente todavía presente William Munny a su mujer. Además es que cuando él dice que tiene una familia, tiene unos hijos, él dice a los demás personajes, dice: es que mis hijos han quedado al cuidado de su madre. Y cuando él se va, dejando a sus hijos en la granja, él, yo creo que piensa, esto ya es un punto de vista subjetivo lo que os estoy diciendo, él piensa realmente que puede ser que el espíritu de su mujer, el espíritu de Claudia, esté velando realmente por sus hijos e incluso por él. Claudia, ya os digo que es un personaje de fondo, pero que es muy palpable en la película. Es decir, todos los acontecimientos, todas las acciones que tiene Clint Eastwood también están hasta cierto punto condicionadas por el personaje de Claudia, condicionadas por ese cambio tan brusco que él tuvo dentro de lo que fue su vida. También dentro de lo que es el film tenemos, como ya os he dicho, alegando a lo que es ese espíritu un tanto, digamos, clasicista, todo lo que es el episodio dentro de la película de la llegada de Bob el Inglés, interpretado por Richard Harris. Eso se puede decir que es clasicismo puro. Es decir, ese personaje que está, digamos, presentado, o mejor dicho, que no se presenta a sí mismo, sino que le presentan. Es decir, Richard Harris va dentro de lo que es el vagón del ferrocarril, y algunos dicen: sí, claro, es que creo que usted es Bob el Inglés, pero es que Bob el Inglés, interpretado por Richard Harris, no se presenta él mismo, sino que le presentan. Igual que el personaje de Clint Eastwood, Scofield Kid,
nos lo presenta a nosotros, los espectadores, porque nosotros no sabemos quién es William Munny, no sabemos a quién está interpretando Clint Eastwood, no sabemos cómo son las acciones que ha tenido Clint Eastwood realmente en su pasado, y es Scofie Kitt realmente la persona que le va a presentar para lo que es el gran público. Dentro de lo que es también lo que es la parte técnica de la película, también yo me atrevería a decir que es la película mejor montada de Clint Eastwood, ya que si os dais cuenta hay una gran homogeneidad en lo que es la duración de las secuencias. No hay secuencias que duren muy poquito tiempo y de repente los personajes pasen a otra secuencia o la secuencia pase a otros personajes, sino que es que todas las secuencias tienen como una duración como muy parecida, en el que los personajes se van desarrollando de un modo muy holgado. Eso también se puede decir que es clasicismo puro absoluto. También ese clasicismo lo podemos ver sin ir más lejos en las secuencias nocturnas, por ejemplo, cuando Morgan Freeman, cuando Clint Eastwood, es decir, Ned y William Munny, están sentados por la noche al calor de esa hoguera. Esas son secuencias que hemos visto en westerns clásicos y en westerns no clásicos, por así decirlo, a lo largo de la historia del cine en multitud de ocasiones, en el que parece que la noche les hace cambiar a los personajes y van expresando cuáles son sus emociones y cuáles son realmente sus sentimientos. Es decir, William Munny pues se abre realmente lo que es su mente, su corazón al personaje de Ned Logan, de Morgan Freeman, y le va diciendo cuánto tiempo echa de menos realmente a su mujer, cómo realmente le cambió, y la ausencia, el vacío que ha dejado en su vida. Es una serie como de monólogos que tienen hasta cierto punto un poco como de filosóficos en ese sentido. Pero claro, son secuencias absolutamente clásicas que hemos visto en mil y un westerns, sin ir más lejos, en muchísimas películas de John Ford, en el que los personajes, al calor de lo que era la lumbre, lo que eran las brasas, se quedaban allí como pensativos. Eso lo vimos, por ejemplo, en un western como El tren de las 3:10, el de 3:10 a Yuma, de James Mangold, que yo estuve aquí pues prácticamente comentando hace también muy poquito. Es decir, ese elemento, digamos, clasicista siempre ha estado presente en casi todos los western, y se puede decir que Sin Perdón es otro western realmente que tiene en cuenta estos detalles. También dentro de lo que es el montaje, la fotografía y la puesta en escena, esta película tiene movimientos de cámara y travelings absolutamente maravillosos. Por ejemplo, ese movimiento de cámara, por ejemplo, cuando están William Munny, Scofie Kitt y Ned Logan, los tres personajes de nuestros tres héroes principales, por así decirlo, en el que van en la llanura cabalgando, van con sus caballos tranquilamente, y ahí empiezan a surgir pues las dudas entre unos y otros, hablándose y empezando digamos, a cuestionarse realmente. Pero hay un plano en el que la cámara les va enfocando desde arriba muy lentamente y va abarcando prácticamente, digamos, como 90 grados desde lo que es la parte trasera de los caballos hasta prácticamente quedarse a la altura, como si fueran las nubes en la película. La película también, ya os digo, que tiene una gran presencia de lo que son los paisajes abiertos. Es decir, la película, ya os digo, que empieza con un paisaje un tanto abrumador, con esa casa al principio del film, con esa puesta de sol, o con ese amanecer con William Munny cavando una tumba. Incluso tiene ese aliento épico dentro de lo que son los paisajes, porque los personajes, si os dais cuenta, no van cabalgando constantemente, sino que van a un ritmo muy sosegado. Todo forma parte, digamos, de una puesta en escena un tanto sombría y hasta cierto punto yo me atrevería a decir que hasta poética. Es decir, tiene Sin Perdón ese aliento poético, a la vez épico y desmitificador de los grandes western. Ese aliento épico porque lo que van a vivir va a ser una auténtica epopeya que cambiará sus vidas para siempre. No todos los que en la película han estado o todos los que están van a sobrevivir. Es decir, será como un viaje iniciático tanto para Scofie Kitt como para William Munny, en el que será, por así decirlo, su última aventura. Su última aventura, ya os digo, porque es un personaje que también parece que echa de menos cierta nostalgia, parece que es un personaje que echa de menos, digamos, el pasado que él tuvo hasta cierto punto. Se puede decir que también el ferrocarril, pues también es un elemento claramente crepuscular en este film. Y también es crepuscular para el personaje de William Munny, porque incluso él, ya con sus hijos al final de la película, como se nos dice, terminarán por abandonar lo que es su casa e irse lejos,
como diciendo, tengo que abandonar el personaje, es decir, lo que es, digamos, esa sombra del personaje de Claudia, intentar evolucionar en esta vida y dedicarme más a mis hijos, con ese dinero que realmente le han dado las prostitutas por intentar acabar con todos los personajes, con estos vaqueros que se propasaron con ellas y que realmente ya no solo las ultrajaron, sino que una de ellas, ya os digo, que la cortó la cara, la destrozó prácticamente. Es decir, Sin Perdón es un western que realmente se puede decir que reúne muchísimos momentos realmente extraordinarios. Es un western que huele a clasicismo, que tiene muchos elementos, ya os digo, de western clásico, pero también es un western que marca un antes y un después en lo que son los llamados neo-western. Es decir, a partir de Sin Perdón, ya lo había hecho Bailando con Lobos, pero a partir de Sin Perdón en la historia del cine, a partir del año de 92, hubo una serie también de western que bebían mucho de Sin Perdón. Es decir, que se puede decir que con esta película Clint Eastwood crea escuela hasta cierto punto. En el 94 tuvimos Wyatt Earp de Lawrence Kasdan, incluso otra serie de western, como ya os digo, sin ir más lejos, como El tren de las 3:10 de James Mangold, incluso otro western llamado Appaloosa, protagonizado por por Ed Harris y por Viggo Mortensen. Es decir, que se puede decir que con esta película Clint Eastwood ya no solo alcanzó, digamos, su máxima expresión como artista cinematográfico, sino que con esta película llega a un punto de calidad que le ocurre lo mismo a John Ford con Centauros del Desierto. Es decir, todo lo que hizo ya John Ford a partir del 56, aunque fue de gran calidad, ya estuvo por debajo de la calidad que tuvo Centauros del Desierto. Con Clint Eastwood ocurre, pues se puede decir que prácticamente lo mismo. Es decir, con Sin Perdón, Clint Eastwood lleva a la cima de lo que es su calidad cinematográfica y luego hace grandísimas películas, pero yo soy de la opinión que Sin Perdón es su mejor film de todas. ¿Qué más podríamos hablar de Sin Perdón? Es una película que las que se puede hablar también muchísimos aspectos. Por ejemplo, el guión fue un libreto que tenía Clint Eastwood desde hacía ya un tiempo, pero que no lo había desarrollado porque Clint Eastwood lo que quería, hasta cierto punto, es tener una determinada edad para poder desarrollarlo, para que el personaje de William Munny no fuera o que no tuviese una determinada juventud. Y entonces esperó una serie de años para luego poder realizar todo lo que fue el montaje, la preproducción y la filmación del mismo. Ya os digo que eso fue un western que se filmó en Canadá. Todo lo que son los exteriores los aprovechó realmente bien Clint Eastwood. Todo lo que es la planificación es absolutamente magistral. Por eso os digo que es la película mejor, ya no planificada, sino la mejor fotografiada del director dentro de su larga carrera cinematográfica. Yo creo que dentro de los grandes western, Clint Eastwood, mejor dicho, Sin Perdón de Clint Eastwood, se puede decir que es su obra magna, su obra cumbre, por una serie de elementos que la encumbran, que la vanaglorian, realmente por los cuatro costados. Fijaos que es una película también en donde la violencia, ya os digo, que no es gratuita. Es decir, las circunstancias, o mejor dicho, los elementos, o mejor dicho, las consecuencias emocionales que tiene, le hermanan mucho con los westerns de John Ford. Es decir, los westerns de John Ford, como por ejemplo, sin ir más lejos, El hombre que mató a Liberty Balance, las muertes, o mejor dicho, los disparos, los muertos no son gratuitos. Por ejemplo, en El hombre que mató a Liberty Balance, evidentemente el personaje de Tom Donovan, y fijaos que estoy comparando para que veáis lo que es el clasicismo dentro de Sin Perdón, lo que hace Tom Donovan dentro de el hombre que mató a Liberty Balance es matar al personaje de Liberty Balance, de Lee Marvin, pero se espera hasta el último momento de la película cuando lo podría haber matado muchísimo antes. Lo que ocurre es que, digamos que esa muerte va a tener unas consecuencias tanto para Tom Donovan como para Ramson Stoddard, que era el personaje de James Stewart. Aquí también tiene consecuencias. Por ejemplo, William Munny es un personaje que yo os digo que tiene un pasado tremendo, pero que incluso cuando ya se hace mayor parece que todos los elementos se conjuran en contra de él. Cuando él saca su revólver al principio de la película, cuando él ha decidido ir a por el rescate de lo que es ese dinero que tenían las prostitutas, con el revólver es incapaz de pegar o de acertar a una lata que tiene en un tronco que ha puesto. Sin embargo, tiene que coger ya un rifle y acercarse mucho más para pegar un tiro y que la lata salga por los aires. Se puede decir que en ese sentido es desmitificador este western, porque también
porque la violencia, él debido a su condición, se puede decir que ha perdido por completo la aptitud de pegar un tiro, de matar. Y por tanto las consecuencias él no las medía y no las va a medir en esta película. Sin embargo, por ejemplo, el personaje de Morgan Freeman también, cuando va a pegar un tiro, como os he dicho antes, es incapaz de hacerlo. Y es en ese momento cuando Ned Logan, cuando Morgan Freeman decide abandonar el grupo. Es decir, la muerte es un elemento también, como ya os he dicho, absolutamente primordial. Es decir, por eso tiene Sin Perdón ese hálito de película épica o de epopeya hasta cierto punto poética. Porque el matar no es gratuito en esta película como en otros western. Incluso Scofield Kid, cuando le pega el tiro a ese villano que está en la letrina, luego tiene que ahogar las penas dentro de lo que es el alcohol. El alcohol que va a ser un elemento catalizador de la violencia de William Munny. Y luego todo lo que es el final es absolutamente abrumador. Además, acompañado todo ello por un travelín que roza incluso lo terrorífico, porque llegamos al pueblo de Big Whiskey por la noche, como os he dicho que la noche y la puesta en escena se va haciendo cada vez más sombría, la cámara se va moviendo ligeramente, poco a poco, hasta ver ese ataúd donde tienen a Morgan Freeman, que ha sido pues prácticamente flagelado, le han dado no sé cuántos azotes, hasta matarlo prácticamente, que ha sido el personaje de Gene Hackman, con una interpretación también absolutamente asombrosa. Y eso que Gene Hackman, desde un principio, no quería ni muchísimo menos interpretar a un villano, pero Clint Eastwood en ese sentido pues se puede decir que le convenció para lo que es el papel de Little Big. Little Big, que lo que hace también, fijaos, pues también tiene rasgos, aunque es un villano que es el mismísimo demonio, también tiene una serie de rasgos absolutamente, digamos, ejemplares, porque él se construye su propia cabaña. Lo que pasa es que es un carpintero realmente penoso, porque hay una de las secuencias donde está lloviendo y le están cayendo todas las gotas de lluvia, le están cayendo a él dentro de lo que es la cabaña. Pero también hay un personaje que cabría resaltar en esta película, que es una especie como de periodista que está al lado del personaje de Richard Harris, que viene en el tren al lado de Richard Harris, pero que se termina quedando con Little Big, con el personaje de Gene Hackman. Y es un personaje, además un periodista, ¿cómo os diría yo? Al principio Richard Harris le presenta como si fuera su biógrafo, pero en realidad es un periodista que viene como a tomar nota de todos los acontecimientos que van ocurriendo en el lejano oeste, en el Far West, y le choca mucho todo lo que ocurre. Pero es un personaje que, si os dais cuenta, está continuamente fascinado por todo lo que eran las leyendas, no las leyendas, sino todo lo que había sido el pasado de los grandes forajidos y los grandes villanos y los grandes antihéroes del western. Porque cuando Little Big empieza a decir, pero es que Bob el inglés no te ha contado de que él estuvo en una tal situación que casi pierde un pie, que empezó a disparar, pero que él falló y que no sé qué. Y claro, eso va despertando en este periodista en WW, creo que se llama, como una especie de admiración a ese lejano oeste que ya no está realmente. Yo os digo que la llegada del tren lo hace un western muy crepuscular, a Sin Perdón. Pero es un personaje fascinante porque se va admirando de todo lo que realmente de todo lo que va ocurriendo a su alrededor. Primero con Bob el inglés, luego evidentemente con Gene Hackman, al que parece que le va cogiendo como cierta admiración. Pero luego cuando llega William Munny al final de la película, lo que es el clímax, que va armado hasta los dientes y empieza a matar a todos los personajes que hay dentro de lo que era el burdel, de ese salón realmente, que él lo llama, dice, ¿quién es el dueño de esta pocilga? Pues cuando empieza a matar a todos y se entera de la leyenda de William Munny, dice, ¿es usted el William Munny que mató a mujeres, a niños, a niñas, que hizo descarrilar trenes, que hizo esto, que hizo lo otro? Dice el otro, es que sí, yo maté a mujeres, a niños, hice esto, lo otro. Dice, maté a todo lo que se movía, a todo lo que tenía vida. Pues claro, este periodista le mira como una especie, como con una mirada de fascinación, como diciendo, es que voy encontrándome a cada personaje más poderoso, más brutal, más antihéroe, más avasallador, más temido. Es decir, digamos que representa a este periodista un personaje, representa lo que es, digamos, esos mitos del lejano oeste, representa ese aliento poético que tiene la película, representa, digamos, esa epicidad en ciertas acciones de los personajes, como viendo
que ese personaje ha matado a 50.000 personas, a mujeres, a niños, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Le ve como un héroe, le ve como alguien absolutamente... realmente poderoso en ese sentido. Y claro, cuando al final de la película ya William Munny va a salir de toda la matanza que ha hecho después de las prostitutas, vamos, después de las prostitutas haber cogido el dinero y todo, y WWE le dice, bueno, y usted no sé qué dice, vete antes de que te pegue un tiro, te mate. Y claro, este hombre se va corriendo diciendo, yo no quiero saber nada, porque este hombre ha hecho mucho, pero a lo mejor también a mí me puede pegar un tiro. Es decir, que ese personaje del periodista lo que representa, digamos, es como el hálito poético o incluso épico, mitificador, por así decirlo, el aliento mítico de los grandes villanos del lejano oeste, que pertenecían realmente todos los personajes, los protagonistas de este film, pero que ya eran mayores y que seguramente cuando eran jóvenes eran así, eran antihéroes, todo ello. O sea que en ese sentido se puede decir que Sin Perdón es una película que abarca, digamos, todos los elementos clásicos del western, abarca la desmitificación de los mismos a través de lo que es la violencia, que no es gratuita, abarca otros elementos clásicos como es la importancia del paisaje, por ejemplo, cuando los personajes, yo os digo, van cabalgando a ritmo lento, pausado, poético en esas grandes llanuras. También abarca, por ejemplo, todo lo que es, desde el punto de vista clasicista, dentro de lo que es clasicismo, mejor dicho, esos diálogos a la luz de lo que es el fuego, en mitad de lo que son las llanuras. Luego también hace un alegato como en pos de la familia, Clint Eastwood, el cambio que tiene debido a Claudia, su mujer, de transformarse, por así decirlo, en lo que había sido el asesino, el transformarse en un ser completamente nuevo. Es decir, es un guión que en ese sentido es completamente desmitificador dentro de lo que es el gran western, pero que ya os digo que tira muchísimo de clasicismo en todo lo que es la puesta en escena, en lo que es el desarrollo de las secuencias, la planificación y hasta cierto punto en la temática. Interpretativamente hablando, Sin Perdón es lo mejor que ha dirigido nunca Clint Eastwood. Y yo ya me atrevería, como os he dicho, a decir todo lo que pienso en ese sentido de esta película. Para mí es la obra cumbre de Clint Eastwood, para mí es la mejor película realmente que ha hecho este gran director, el último director clásico que tenemos en la historia del cine, que tenemos hasta ahora realmente, y que junto con Steven Spielberg son los dos últimos directores que filman a un estilo completamente clásico. Se puede decir que Clint Eastwood destaca mucho más o va a pasar mucho más a la historia del cine realmente por ser director que como actor, aunque como actor evidentemente tiene también muchísimas grandes películas, grandes interpretaciones, la saga de Sergio Leone, la saga de Harry el Sucio, pero Clint Eastwood, donde con Don Siegel aprendió realmente el arte de la cinematografía, pero que Clint Eastwood realmente pasará la historia ya no solo como una gran estrella de cine, sino como un grandísimo director. Realmente uno de los últimos directores clásicos, junto con Spielberg, y uno de los mejores en el panorama actual. Yo creo que directores que cuando ya no estén entre nosotros como Spielberg o Clint Eastwood, cuando ya no estén entre nosotros, yo creo que ese aliento de cine clásico, esos pequeños estertores que quedan de cine clásico, habrán, como diría yo, pues desaparecido absolutamente ya para siempre. Yo creo que Clint Eastwood con Sin Perdón ya se elevó, digamos, al Olimpo de los grandes directores de la historia del cine. Realmente ya había hecho películas absolutamente extraordinarias. Después de Sin Perdón también las haría, pero yo creo que Sin Perdón es un antes y un después en su carrera. Sin Perdón es una película que, debido a su excelsísima calidad, en el que todos los elementos tienen un grado de excelencia brutal y realmente magnífico, se puede decir que será la película que hará inmortal para siempre a Clint Eastwood. La película se llevó 4 Oscars de Hollywood, mejor película, y eso competía también con un gran monstruo del cine británico como era James Ivory, americano pero con tintes británicos, como fue Regreso a Hogwarts, que también la tenéis aquí comentada en el canal, protagonizada por Emma Thompson y Anthony Hopkins, otra brillantísima producción. Pero yo creo que evidentemente con ese tono desmitificador, con esos personajes que tienen un pasado, que van evolucionando, con el arco narrativo de todos ellos, y evidentemente con ese tono crepuscular, con ese tono, digamos, de epopeya trágica, se puede decir que Clint Eastwood bordó la obra maestra de su carrera. Para mí, Sin Perdón es la mejor película de Clint Eastwood, tanto como actor como director.
Es decir, es una obra maestra de nuestro tiempo. Y eso que es una película que ya tiene, sin ir más lejos, la friolera de 30 años. Si ya tiene 30 años, sin perdón. No hay más que ver cómo estaba Clint Eastwood antes y cómo está ahora realmente. Pero, hombre, sin olvidarnos de Gene Hackman, de Morgan Freeman y de un Richard Harris que por desgracia ya no está entre nosotros. Pero sin perdón quedará entre nosotros, o así, en la historia del cine, quedará como uno de los más grandes western jamás filmados. Una película absolutamente única para estudiar en escuelas, ya que todos sus apartados son absolutamente excelsos. Es decir, se puede decir que, sin perdón, raya la excelencia o alcanza la excelencia en la mayoría de los elementos que tiene. Y en otros a lo mejor que no puede alcanzar, mejor, digamos, la excelencia, como puede ser algún actor o la interpretación de algún actor, digamos, hay un poco secundario que no aporte excesivamente, se puede decir que se puede perdonar por completo. Para mí, Sin Perdón es la mejor película de Clint Eastwood y sin duda uno de los mejores western de los últimos tiempos, por no decir el mejor, junto a Wyatt Earp y junto a Bailando con Lobos, por qué no decirlo. Y evidentemente uno de los mejores de la historia. Clint Eastwood bordó su obra maestra, una película ya inmortal. Espero que os haya gustado la review de uno de los más grandes western jamás filmados. Un western que en resumen se puede resumir como crepuscular, desmitificador, emocional, como una gran epopeya, con aliento lírico, con un fino lirismo, con un cuidado muy especial de la puesta en escena, con unas interpretaciones fastuosas y eso sí, con una banda sonora, se puede decir que muy minimalista, pero que tiene además una estructura narrativa circular, porque empieza y acaba con el mismo plano, pero también con un aliento épico que nos recuerda a una epopeya, porque empieza diciéndonos ese hombre que realmente había tenido un pasado tremendo, se había casado con una mujer, esta mujer le había, digamos, limpiado, le había transformado, y al final, como en ese mismo paisaje ya prácticamente desolado en el que Clint Eastwood y sus padres, mejor dicho, William Manny y sus hijos, perdón, ya no están, ellos abandonarán por completo y irán a vivir a otro lugar una vida completamente nueva. Por eso digamos que esta película es completamente crepuscular, tanto en el tono de la película por la llegada del ferrocarril, como, digamos, en las interpretaciones y arco narrativo de los personajes. Espero que os haya gustado la review de Sin Perdón, una auténtica obra maestra de nuestro tiempo y la mejor película de la filmografía de Clint Eastwood, lo cual no es decir poco. Espero que os haya gustado, que le deis un like, eso me ayudará mucho, que os suscribáis al canal y que tengáis evidentemente una buena velada y hasta mañana.